Buenos días, maestro. Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal va su semana? Espero que bien. Ya van a empezar otra vez presiones y presiones con sus tareas, con sus actividades, con sus proyectos de nuevo, ¿no? Pero bueno, vamos a dar inicio. Vamos a esperar a que ingresen todavía sus compañeros. Tenemos 2, 4, 6. Entonces, bueno, ya se van integrando. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, maestra. Qué bueno. ¿Quién fue la que me dio los buenos días? Hatsiri, ¿verdad? Hatsiri. Creo que sí fuiste tú. ¿O quién fue que me Sí, dijo maestro. así? Sí, fui yo. Oye, ¿y por qué no tienes la cámara? Ya te vi, ya la abriste. Ok. Vale, pues, para empezar, entonces, nada más somos 9 apenas. Pero bueno, vamos a ver, para dar inicio de uno. Desde, está Román Agustín, Alondra López, Abril, Ana Paula. Ok. Mande, maestra. Dana, ¿no tendrás cámara encendida el día de hoy? No, es que estoy trabajando. Dar inicio, ¿vale? ¿Qué es lo que, así, no, González, Limón, ok. Bueno, la sesión pasada, estábamos, todavía nosotros empezamos, estábamos con Revolución Industrial, habíamos comentado que si nos daba oportunidad íbamos a ver segunda y tercera Revolución Industrial, pero vamos conforme el programa. ¿Recuerdan? Les dije que vamos conforme el programa y y parece que dimos pauta a lo que es Revolución Francesa. Algunos creo que leyeron, si fue de este grupo, creo que sí. Y pues vamos a empezar, ¿vale? La Revolución Francesa, para que ya también los que tengamos el libro, se realice la actividad de la página 37. Les digo de una vez, acuérdense que las actividades se suben los días jueves, y ya ven que luego hasta en la tarde ya trato de que hayan terminado de sus clases para que ahora sí ya empiecen a aplicar las actividades que tengan. Entonces, la página 37 es un cuestionario que es son 6 preguntas, que es de la Revolución Francesa. Para nosotros ya iniciar la siguiente clase con las guerras mundiales y empezar a hablar sobre sus proyectos que deben entregar también. Es un seguimiento, igual no va a pasar más de una cuartilla. Ustedes ya constan con una introducción, ya tienen también parte de una conclusión, y ya nada más lo que va a corresponder a otro nuevo proyecto, pues ya depende de los temas que estamos viendo ahorita, ¿vale? Ya les explicaré en su momento cómo lo vamos a realizar. Entonces, hay que ir anotando, ¿vale? Para los que todavía no tienen anotado, el tema del 2.1.2, que es Revolución Francesa, pues hay que anotarle, ¿vale? Y déjenme empezar a compartir pantalla. ¿Quién más ya se integró? No, nada más, ¿vale? Con ustedes me quedo, chicos, y con ustedes, pasé lista. Ya quien se va incorporando, pues ya no, ¿vale? A ver, entonces estamos, ahí está. Si alcanzamos a ver o lo amplío. Vamos a ampliar. Espérenme tantito. Entonces, no es cierto, le di en el otro lado. Acuérdense que estamos en el módulo 2. Burguesas.
Ahí está. Revolución Francesa. ¿Qué es en sí? Ya habíamos dado inicio, ¿vale? Pero les pongo como que bases principales e ideas principales para que ustedes vayan anotando y lo tengan como respaldo y en apuntes en su libreta, ¿vale? No hay problema con que, ay, es que no tengo apuntes de ese tema. Entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? Es un conflicto social y político, aquí es lo que nos está abarcando, ¿vale? ¿Dónde se dio? Pues bueno, en Francia, ¿no? Habla también de París prácticamente. ¿En qué fechas? Finales del siglo XVIII, acuérdense de cuándo abarca el siglo XVIII, de 1701 a 1800, pero como estamos hablando de finales, entonces estamos diciendo que de 1789 es cuando da inicio la Revolución Francesa y tiene un aproximado de 10 años, ¿no? Hasta 1799. ¿Cómo da inicio? Bueno, porque se menciona sobre la toma de la Bastilla, ¿vale? Luego, literalmente, ¿qué es lo que ven acá? Ok. ¿Quién gobernaba en ese entonces, en esa fecha? Un rey llamado Luis XVI. Acuérdense que antes eran Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, Luis XVII. ¿Ah? Entonces, ¿quién era él? Bueno, era un rey, un monarca. ¿Por qué le hablamos como monarca? Porque el gobierno que se manejaba en aquel entonces era una monarquía absoluta, ¿no? ¿A qué se refiere esto? A un antiguo régimen, ajá. Es decir, una forma de gobierno en la que el rey tenía el poder absoluto, pero prácticamente se menciona que ahí, bueno, ¿qué menciona la lectura, chicos? El rey era, tenía, ¿qué dice ahí? Que tenía mala reputación, moral, ¿no? Porque prácticamente hacía lo que él quería y no tenía ideas justas, propias, vaya, porque estaba también, hacía literalmente lo que la esposa, en este caso la reina, ¿no? María Antonieta le decía también, ¿no? Literalmente. Entonces, cuando hablamos de una monarquía absoluta, a eso se refiere, pero vamos a hablar. ¿Puedo cambiar? Sí, ¿verdad? ¿Puedo cambiar, chicos? O ustedes díganme. O me regreso al Sí, anterior. maestra. Ok, Javier, gracias. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué se inicia? Dice que la Revolución Francesa, ajá, se inició, bueno, a causa de estos problemas, a lo mejor esos conflictos también que fueron económicos, de cómo estaba en aquel entonces, se dice que la Revolución Francesa inicia justamente con la toma de la Bastilla, ¿no? El 14 de julio de esta fecha de 1789. Pero por ahí vi la clase pasada con algunos, no todos, que así como que de qué habla con la toma de la Bastilla, acuerdo ahora. Entonces, ¿qué es la Bastilla, chicos? Ahí tengo parte de lo que es la Bastilla. Para los que desconocían y a lo mejor pueden acordarse cuando lo vieron en la secundaria, debieron haberlo visto como en segundo semestre de ahorita de su prepa, pero bueno, igual no nos podemos acordar a veces, ¿verdad? Entonces dice que la Bastilla es una fortaleza, o sea, es un edificio con torres. Literalmente era una prisión. Era porque el mismo 14 de julio, con esta toma, fue derrocada. Ajá, y dio inicio a esta Revolución Francesa. Entonces, dice que fue construida para defender el acceso oriental de París, ¿no? ¿Quiénes estaban en aquel entonces? Pues así como prisión, habla de que todavía estaban como unos 7, 8 prisioneros cuando fue la toma de esto, ¿no? Entonces, a ver, Alondra, un favor, ¿puedes leer esta parte de la toma de la Bastilla? La toma de la Bastilla fue un suceso ocurrido en París, Francia, el 14 de julio de 1789.
en el cual los trabajadores y civiles parisinos tomaron la Bastilla con armas. La Bastilla era una fortificación militar que se construyó para resguardar la entrada oriental de París durante la Guerra de los 100 Años. Ok. Entonces, aquí estamos hablando de que esta Bastilla se construyó más o menos desde los 1500, ¿no? Entonces, y así fue pasando de monarca en monarca o de rey en rey, ¿no? Con Luis XIV, Luis XV, cuando llega con Luis XVI, Luis XVII también todavía, no es cierto, Luis XV y Luis XVI, pues empieza todo este proceso, ¿no? Entonces, nos vamos a pasar a las... Y de ahí hablamos justamente cuando vamos a hablar de en qué condiciones se encontraba Francia, ¿no? Acuérdense, también lo tienen en su libro, ¿no? Esta pirámide de los 3 estadios, ¿no? El primer estado corresponde al clero, el segundo estado a la nobleza, ajá, y el tercer estado, pues, habla de la población en general. Pues la población en general, pues los burgueses, los sirvientes, artesanos, campesinos. Ajá. Voy a cambiar esa para empezar a ver lo que es el clero, ¿vale? El primer estado, el clero, dice que, a ver quién me apoya, por favor, con el primer punto uno, el tercer punto otro y el tercer otro más, ¿vale? ¿Quién lee el primer punto, chicos? Yo. Ok, Hatsiri. Bueno, Es una clase constituida por sacerdotes que tiene como guía la doctrina cristiana, de acuerdo a los mandatos de la Iglesia Católica. Siguiente punto. Dice que la tarea principal del clero es guiar a los fieles hacia el camino de Dios, siguiendo las enseñanzas de Cristo, buscan cuidar que los fieles no se descarrilen de la vida religiosa. Prácticamente estamos hablando que quien entonces pertenecía al clero, estaba la iglesia, ¿no? Entonces, el tercer punto, Abril, por favor. La Iglesia como institución tiene una larga vida desde la antigüedad hasta la actualidad. Ujú. Gracias. ¿Por qué hasta la actualidad? Es aquí donde nosotros vamos a tratar de entender, chicos, lo que se vivió en aquellas fechas a finales del siglo XVIII, cómo se vivían en esos 3 estadios, ¿no? ¿Y cómo lo podemos comparar hoy en día? Literalmente aquí se trata de comparar este contexto sociológico. Ajá. Dice que la iglesia como institución, acuérdense que, ¿recuerdan ustedes cuando hablábamos de las 5 instituciones? Y que una de las instituciones literalmente era la iglesia, ajá, la otra era la familia. Otra familia, educación, política, la religión, estoy hablando de la iglesia, ¿no? En otras materias, por ejemplo, en antropología, sociología, filosofía, podemos decir que una de las instituciones así se les llama no iglesia, no clero, sino religión, ¿vale? Entonces, dice que tiene una larga vida desde la antigüedad hasta la actualidad. Ahorita, ¿cómo ha influido? ¿Ustedes creen que en la actualidad la iglesia sigue influyendo? La iglesia como tal, no me refiero solamente a la religión católica, ¿no? Sino a todas las religiones. ¿Creen que siga influyendo de alguna forma ante nosotros como sociedad? A ver, Hatsiri, tú que estás moviendo la cabeza que dices que sí. ¿Por qué crees que sigue influyendo? Bueno, porque, bueno, yo siento que la sociedad de alguna forma se sigue rigiendo por los valores que están presentados en la religión. Entonces, pues yo siento que por esa razón sí sigue la sociedad, bueno, la religión inculcando en la sociedad. Está bien, Abril. Ya te puse, fíjate que te puse participación, ¿vale? No es cierto, eres Hatsiri. Entonces, Robles Aguirre.
A ver, Abril, para que no te borre la participación, ¿quieres participar? ¿O te la borro? ¿En qué, maestra? ¿Tú crees que la iglesia, o en este caso la religión, sigue influyendo en la actualidad? Yo digo que sí. De la misma forma que de las fechas en las que estamos hablando, cuando se dio esto. De la misma forma, no, siento que con el tiempo fue cambiando porque antes como que te obligaban a solo creer en una religión y Ujú. ahorita ya puedes pues tú escoger tu religión o si no, no creer en nadie. Y antes Literalmente, era obligatorio. ajá. Sí, y la iglesia era quien nos regía, bueno, regía en aquel, digo no regía, regía en aquel entonces, y ahorita sí, de alguna forma nos sigue rigiendo, pero es literalmente ya es por un acto de fe que tú puedas y eres libre, ¿no? Literalmente esta cuestión. Entonces, ¿alguien más quiere participar? Nos pasamos a la siguiente y participan los demás, ¿vale? A ver. Luego dice que el segundo estado, ajá, es pertenece a la nobleza. Está constituida por por la corte del monarca y en este caso la esposa. ¿Quiénes eran en ese entonces? Bueno, pues todos los que pertenecían a todo este contorno, ¿no? El monarca, el rey y sus alrededores, literalmente, eran los que pertenecían a este segundo estado, ¿no? Literalmente. ¿Qué más podemos completar de este segundo estado, chicos? ¿Quién dice John? María Natividad, ¿estás ahí? ¿Quieres que te ponga tu asistencia y quieres participar? Sí, María, maestra. ok, a ver. ¿Quieres participar? Pues sí, A ver, dime. ¿qué cosa? Literalmente sobre este segundo estado. Pues ¿Qué? venía siendo como la familia, ¿no? Los más allegados a los reyes. Exacto, el contorno. ¿Qué más ahí? ¿Tienes tu libro? No, Chicos, de los que tienen su libro, Jesús, ¿tienes tu libro? Sí. ¿Puedes leer, por favor, el segundo estado? ¿En qué página está? La página 35. Mm. A ver, déjalo saco. No inventes, Jesús, ¿eh? A ver, Sergio Corona, ¿tienes tu libro? Por favor. Sí, maestra. O Javier, no sé quién quiera. Mm, Ok, Sergio, tú, ¿va? Bueno, hay una parte en la que dice que María Antonia, esposa del monarca, Ujú. no era en sí francesa. Ajá, era Es, de otra nacionalidad, ¿no? ajá, Ajá, está bien. Pues no nos y que cuentan no muy. era Ajá, muy, ¿cómo se dice? Simpática para los franceses. No sé así cómo es, para el expresar. pueblo francés, ¿no? Y literalmente, pues por eso, en un momento determinado, los llevan a la guillotina, los dos prácticamente también. Está bien. Nos pasamos a la que sigue, ¿vale? El tercer estado, que es el que corresponde al resto de la población. Dice, Jesús, ¿ya sacaste tu libro? Entonces, ¿cuál es el resto de la población? Pues tenemos a los burgueses, a los campesinos, a los sirvientes, ¿no? A los artesanos, y este tercer estado prácticamente ya, o el resto de la población, ¿qué es lo que pedía? A lo mejor pedía este voto
por cabeza. ¿A qué se refiere voto por cabeza? Pues individual, ¿no? Voz y voto por cada uno de los individuos, que permitía más igualdad en la votación y debates abiertos, literalmente, ¿no? Deseaban ya ser libres, soberanos, tener participación en todo, ¿va? Entonces, con este tercer estado, dejen, a ver, espérenme. Ok. ¿Quieren que me regrese a una diapositiva para que terminen de copiar? Chicos. No, No más. Ok. Ahora, vamos entonces a continuar. Dice que ¿cómo ocurrió la revolución? Ahí tienen una pregunta. ¿Cómo ocurrió la revolución? ¿Cómo creen que ocurrió? ¿Por qué ocurrió prácticamente? ¿Quién dice yo? A ver, Javier. Ayúdanos, por favor, y si no, ayúdanos a dar la lectura. ¿Dónde, maestra? En la página 35 hay una pregunta Ya que la dice, encontré. ok, vale. Dice, los hechos se dieron de la siguiente manera. La clase burguesa que vivía en las ciudades tenía acceso a la educación y para fines del siglo XVIII se vio influida por la Ilustración, doctrina que promovía los conceptos de libertad, igualdad y fraternidad, y que desde la postura férrea criticaba el gobierno despótico, autoritario y absolutista que ostentaban los monarcas de ese momento. La chispa que dio comienzo al movimiento revolucionario francés está vinculada a las tertulias, reuniones clandestinas, en las que se discutía la posibilidad de cambiar el sistema gubernamental a la luz de la razón. Situación similar en el reino de la Nueva España, cuando la esposa del corregidor del Querétaro, María José, ¿continúa, maestra? ¿Qué crees, Javier? Se está escuchando muy distorsionado. A lo mejor hay que moverle donde tienes conectado tus audífonos, los auriculares, ¿vale? Pero literalmente, bueno, te agradezco la lectura. Pero chicos, en este segundo párrafo, prácticamente está hablando de esto, ¿no? Dice que la chispa que dio comienzo al movimiento revolucionario, está vinculada a las tertulias, dice ahí, ¿verdad? Reuniones clandestinas prácticamente en las que se discutía la posibilidad de cambiar de sistema gubernamental. Literalmente habían esas pláticas en las que, a ver, ya nos cansamos, ya, ¿qué sigue? En este aspecto, literalmente lo que la lectura nos hace, cuando uno realiza una lectura, o en este caso ustedes, chicos, ¿saben cuál es lo principal? Y un detallito ahí para que ustedes comprendan la lectura. Cuando se dice, hay que tener lectura de comprensión, tratando, ¿no? Entonces, fue así como pues, ¿por qué está ocurriendo toda esta parte, no? Cuando da inicio, acuérdense que fue con la toma de la Bastilla, ¿no? Donde ya un tercer estado, todos prácticamente se dan a la tarea de tomar esta Bastilla para dar inicio y comienzo a lo que es la Revolución Francesa, ¿no? Vamos a continuar. Alguien, la siguiente página, a ver. No, Alondra, un favor, ¿puedes seguir leyendo en el último párrafo de la página 35, por favor? Sí. Gracias. Volviendo a Francia, cabe mencionar que una de las causas que provocaron la crisis de la monarquía fue el desgaste del tercer estado, debido a que este patrocinó los gastos con dinero y tropas de la Guerra de los 7 Años y la independencia de las 13 colonias, es decir, a los burgueses, campesinos, artesanos, sirvientes y al pueblo francés les tocó primeramente pagar los gastos de la contienda bélica contra Inglaterra y después aportar dinero para aquellos británicos rebeldes que estaban luchando con su separación de la corona inglesa. Las 13 colonias
que después darían lugar a una nueva nación, los Estados Unidos de Norteamérica. Las consecuencias de este desgaste militar y económico se tradujeron en la bancarrota del Estado. Consecuencias de este desgaste militar y económico, además trascendió a una crisis en un campo que produjo malas cosechas y por ende se elevaron los precios de los alimentos. Por ejemplo, debido a la crisis en el campo, el precio de la harina, insumo de vital importancia para elaborar el pan, se elevó y la gente de escasos recursos comenzó a ocasionar disturbios en toda Francia, llegando incluso a tomar por la fuerza el pan de los negocios. Para 1787 la crisis era un hecho consumado. En un intento por salir avante, la monarquía convocó a la asamblea de notables, pero este grupo de personas rechazó los proyectos fiscales de Luis Luis XVI. Ok, Alondra, gracias. A ver, chicos, literalmente aquí se está adentrando a dar prácticamente algunas de las causas, ¿no? Del por qué se originó esta revolución. Realmente aquí el pueblo francés, como lo dice, en este caso, ¿quién es el pueblo francés? La sociedad que prácticamente ya estaba cansada de inconformidades, ¿no? Y dan origen a esta cuestión donde ellos ya literalmente los alimentos, bueno, también ya subían de precio, ¿no? Entonces, digamos que esta parte, vamos a dejar tantito de aquel lado, las Francias, vamos aquí en la actualidad. ¿Ustedes creen que en nuestro país estaría o está cerca de llegar a pasar alguna cuestión o alguna crisis de este nivel? ¿Pueden considerarlo de esa forma ustedes? ¿Creen que así sea? ¿Cómo ven ustedes? ¿Sí o no? A ver, Dulce Janet, en estos aspectos de Venezuela, ¿no? Cómo estuvo la crisis y literalmente allá el alimento ya no fue vasto. Y ahorita lo que a lo mejor a nosotros nos está perjudicando en este aspecto, pues es el empleo, ¿no? Literalmente, muchos han perdido empleo, muchos los reservaron y también, o sea, la canasta básica ha elevado, ¿no? Entonces, cuesta trabajo y también, de alguna u otra forma, se trata de negociar dentro de la economía. Vamos a pasar, ahí hay un código, ajá, ahí mismo en la página 36, hay un código para que se pueda escanear, ¿no? Realmente habla sobre la guillotina, literal, ¿no? Pero igual, si no pueden escanearlos, nada más me mandan este mensaje y para que ellos se los puedan ver, ¿de acuerdo? Entonces, continuemos con el siguiente párrafo, la lectura. Pero, ¿quién quiere continuar? Jesús, ¿ya tienes tu libro o todavía no? Romana, Agustín, Mariana, por favor, Sí. ¿puedes continuar? Sí, en la página 36, ¿verdad? Sí. Chicos, hay que escuchar a su compañera, ¿vale? Sí. Pagar los gastos de la contienda bélica contra la Inglaterra y después aportar dinero para aquellos británicos rebeldes que estaban luchando por su separación de la corona iglesia. A ver, espérame, la página 36 en el último párrafo. Sí. Además de la situación que padecía el pueblo francés, las ideas de la Ilustración jugaron un papel trascendental a cuestionar los privilegios que tenía la Iglesia y los dogmas que no permitían el progreso de la humanidad a partir de la razón. Continúa, por favor, ¿sí?
En este sentido, luego de números de enfrentamientos entre el ejército de Luis y los revolucionarios moderados y jacobinos, se instauró en Francia en 1792 la Primera República Francesa. Entre otras cosas, el surgimiento de la República en Francia permitió reconocer: 1. La figura del ciudadano con derechos y obligaciones. La idea de la igualdad ante la ley. El sufragio universal de los hombres. La división de poderes. La idea de la soberanía residía en el pueblo. Y la educación debe estar sustentada en la razón y en la ciencia. Ok, gracias Mariana, permíteme aquí. Estos puntos, chicos, los tienen ahí mismo en su libro con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Que da origen, todas estas revoluciones, que da origen a este punto principal, ¿no? Con una declaración de derechos del hombre, literalmente, en esa fecha, en 1789. Esa primera declaración lo tienen ustedes en blanco y negro, pero si la buscamos, ojalá en la siguiente clase se las pueda mostrar literalmente cómo es y cómo en aquel entonces surgió esta primera declaración, ¿no? Entonces, dice que aquí ya tenían ideas de igualdad ante la ley, ¿verdad? También idea de que la soberanía residía en el pueblo y la educación debe estar sustentada en la razón y la ciencia. Literalmente ya venía, ya empezaron con todos estos temas. Ahora, antes de continuar la lectura, vamos a ver, acuérdense de este punto. Quien vaya teniendo los apuntes, ¿qué es lo que vamos a realizar? Junto con la actividad que tenemos en la página 37, yo espero que nos dé tiempo de ver mínimo unas 3 preguntas, para poderlas ir contestando. Pero también aquí, ¿qué es lo que se va a realizar? Ustedes van a realizar un diagrama de la V de Bowen. ¿Saben cuál es, saben cómo es ese diagrama? ¿Alguien sabe si conoce cómo es el diagrama de la V de Bowen? Ahora, quien no tenga conocimiento, pues sí, se va a tener que ir a investigar. Literalmente, jóvenes, literalmente es la V, ¿no? Es una V que en el centro viene el tema, a los lados vienen conceptos, del otro lado viene las ideas principales, los temas como a realizar. Entonces, esto es lo que van a realizar y entregar el día jueves. El diagrama de la V de Bowen y la actividad de la página 37, ¿vale? Para que no se me vaya Entonces, a ver, ¿quién más? Jesús, ¿ya tienes tu libro? ¿O te perdiste, Jesús? ¿Ya vieron? Ok, Jesús. ¿Puedes continuar leyendo? No lo encuentro. No inventes, ¿cómo crees? Ok, Abril, tú sí tienes tu libro, ¿verdad? Aquí. No. No te escuché. ¿Abril sí? Sí, maestra. Ok, Abril, ¿puedes leer el último párrafo antes de la actividad, por favor? Ya, nada más. A todos los ciudadanos se les garantiza los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la Declaración ve a la ley como una expresión de voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la Para la sociedad. sociedad. Y aquí ya viene incluida la ONU, ¿verdad? Que también habla sobre este tema. ¿Vale? Entonces, vamos, tenemos 2 minutos, chicos. Vamos a dar comienzo con las preguntas, ¿vale? Para ir contestando todos en este caso. La primera pregunta dice,
¿Qué corriente de pensamiento influyó en la Revolución Francesa? ¿Quién le contesta? La ilustración, ¿no, maestra? Así es, chicos, ponemos como respuesta la ilustración, ¿vale? Luego, ¿qué más dice? La siguiente. ¿Por qué razones la monarquía de Luis XVI cayó en crisis? ¿Quién contesta? Acuérdense que, ¿cuál era la monarquía en ese entonces? Monarquía absoluta, donde todo el poder lo tenía el rey. ¿Por qué razones? ¿Cómo podemos escribir ahí o cómo podemos poner la respuesta? Acuérdense de las diapositivas, ¿eh? Bueno. Si nos saca, nos vemos la siguiente clase con su cuestionario, ¿vale? Y damos inicio con la siguiente, ¿vale? Chicos, tengo el ruidito del perro. Ya